Hola a todos y todas. Vamos a resolver este problema de estequiometría que nos va a permitir un poco tener una visión global de la estequiometría. Nos puede servir de modelo para otros problemas, porque realmente todos los problemas de estequiometría más o menos siguen el mismo esquema de resolución. Bien, lo más importante, como en cualquier problema siempre, es leer el enunciado, entender lo que dice y coger toda esa información y expresarla adecuadamente para que nosotros podamos trabajar con ella. De hecho, es uno de los temas fundamentales siempre en ciencia, es saber exactamente nuestro sistema cómo es, cuáles son sus condiciones y la información resumida de una manera que nos sea, digamos, fácil entenderla. Porque a veces leyendo el enunciado así directamente no hay quien entienda nada. Bueno, pues vamos a ver, en este caso, cómo lo podemos hacer. Bien, empecemos leyendo y dice: el aluminio sólido reacciona con el ácido clorhídrico produciendo hidrógeno gas y cloruro de aluminio. Aquí nos están explicando una reacción química, pues vamos a describir lo que dice. El aluminio reacciona con el ácido clorhídrico, el aluminio es un sólido, el ácido clorhídrico, realmente la molécula de HCl es el cloruro de hidrógeno. Lo que pasa es que cuando el cloruro de hidrógeno está en una disolución acuosa, o sea, está mezclado con agua, se le llama ácido clorhídrico. Son esas condiciones. Bien, pues esto reacciona, según nos dice aquí, produciendo hidrógeno, gas y cloruro de aluminio. No nos dicen si es sólido o no es sólido, os lo pongo yo que es sólido. Aunque, como veremos a lo largo del problema, es un producto que no vamos a trabajar sobre él, porque no nos piden cosas sobre él. Pero bueno, lo ponemos ahí. Bien, como siempre, las reacciones hay que ajustarlas. Entonces, como siempre decimos, el último que vamos a ajustar son los elementos. Empezamos por los compuestos. Entonces, aquí vemos el clorhídrico. Entonces, nos fijamos y vemos que cloro hay 3. Entonces, pues bueno, vamos a poner 3 de cloro. Una vez que tenemos esto, ya entonces nos fijamos en el hidrógeno, como hemos dicho, porque fijaros, al hacer 3 de cloro ya 3 de cloro y el aluminio ya encajan. Entonces ahora solo falta el hidrógeno. Como hemos dicho, dejamos los elementos para el final. Entonces, poniendo aquí 3 medios, como en la molecularidad atómica, pues tendríamos 3 átomos de hidrógeno aquí y 3 átomos de hidrógeno aquí, con lo cual el sistema está ajustado. Bueno, esta es la primera frase. Bien, sigamos leyendo. Dice: si agregamos a 721 mililitros de una disolución 0,586 molar de ácido clorhídrico 35,4 gramos de aluminio, pues bueno, vamos a hacer esto. Tenemos un depósito donde vamos a hacer la mezcla. Tenemos este volumen de la disolución, 721 mililitros de clorhídrico de esta concentración. A esto le añadimos, nos dice, 35,4 gramos de aluminio. Esto de aquí es el sólido, el aluminio, que hemos añadido. Estas son nuestras condiciones iniciales. Bien, en el enunciado, después ya simplemente nos dice qué volumen de hidrógeno se formará medido a 20 grados y 1,2 bar de presión. Bueno, la pregunta es, a veces es un poco rara expresarla así, pero yo después lo explicaremos. Al final me está diciendo cuánto hidrógeno se va a producir. ¿Y cuánto y de qué reactivo sobrará? O sea, me están diciendo que si algún reactivo sobra, si sobra algo y cuánto sobra. Bueno, para eso tenemos que ver qué sucede. Bueno, como hemos dicho, esto lo hemos hecho nuestra mezcla, empieza a reaccionar nuestro sistema y al final, ¿qué tenemos? Pues bueno, vamos a ver las cosas que podemos tener. Es importantísimo hacerse este esquema para aclararse. Bien, tenemos nuestra disolución. Habrá empezado, claro, se habrá producido hidrógeno. Entonces, en la fase esta gas, que aquí no había nada, pues ahora tenemos hidrógeno. Por otro lado, se habrá producido también tricloruro de aluminio. Aquí lo tenemos, el tricloruro que ha precipitado. Y, por otro lado, puede que quede aluminio, pues no lo sabemos, algo puede quedar, alguno de ellos, y puede que quede clorhídrico, porque no sabemos si se han consumido todos totalmente. Bien, esta es una manera de trabajar. Aquí tenemos nuestra situación inicial y aquí nuestra situación final. Esto es importantísimo en estequiometría, tener claro
de dónde partimos y cuál es la situación final. Bien, normalmente cuando hacemos este tipo de problemas no nos hacemos estos esquemas, aunque yo os aconsejo que os lo hagáis, y pasamos a expresar esto de una manera más sintética, como os voy a mostrar ahora. Primero vamos a poner aquí una línea de datos que van a corresponder a esto y aquí otra línea de datos que van a corresponder a lo que tenemos aquí. Bien, pues veamos. Nos dice que tenemos de aluminio 35,4 gramos. Lo ponemos. Clorhídrico. ¿Qué pasa con el clorhídrico? El clorhídrico tenemos 721 mililitros, una disolución cuya concentración de clorhídrico es de 0,586 molar. Esta es nuestra información del clorhídrico. Y evidentemente no tenemos nada de hidrógeno ni nada de tricloruro de aluminio porque la reacción no ha empezado aún. Bien, y no había nada porque podrían habernos puesto aquí, podrían haber añadido algo, pero en nuestro caso no es así. Bien, final. Final, ¿qué vamos a tener? En nuestro caso, pues no sabemos el aluminio. Algo puede que haya, puede que no, no lo sabemos. De clorhídrico, pues puede que haya, puede que no, no lo sabemos. Aquí tampoco sabemos realmente el volumen que se ha producido de hidrógeno, la cantidad de hidrógeno que se ha producido. Después analizaremos este tema de cómo nos lo están pidiendo, esta manera de pedirnos la cantidad de hidrógeno que se ha producido. Y bueno, aquí lo tenemos, ya quería que lo tenía más tarde, pues bueno, ahí lo tenemos aquí. La idea es la siguiente, nos están diciendo qué volumen de hidrógeno se formará medido a 20 grados y 1,2 de bar. La idea es la siguiente, nosotros tenemos aquí el recipiente, se ha producido el hidrógeno, entonces lo que haremos es sacar todo el hidrógeno que hay aquí, imaginaos una conducción, que lo metemos en este sistema. Esto es un depósito donde tiene un émbolo que puede subir y bajar, y sobre el émbolo se está haciendo una presión de 1,2 bar. Luego, si aquí no hay nada inicialmente, pues el émbolo pum, estaría aquí dentro. En el momento que vamos introduciendo el hidrógeno, pues el émbolo va subiendo. Pero la presión es 1,2 bar, igual que la presión que hay aquí adentro, claro, si están parados. Por otro lado, todo esto lo tenemos a una temperatura determinada, por ejemplo 20 grados, y entonces la pregunta que nos hacen es precisamente, si aquí metemos poco hidrógeno, pues todo el volumen será pequeño, pero si metemos más hidrógeno, esto subirá más. Entonces, ¿cuál es el volumen correspondiente al hidrógeno que hemos sacado de aquí? Evidentemente, ese volumen está relacionado con el número de moles. Y por último, aquí el tricloruro de aluminio tampoco sabemos lo que hay. Como hemos dicho, lo normalmente trabajamos con estas dos líneas, pero os aconsejo que vosotros que estéis al principio, que tengáis muy claro qué es lo que estáis haciendo. Y para ello es bueno trabajar con estas imágenes. Bien, vamos a quitar algunas cositas de aquí. Estas son las tres cosas que tenemos que calcular, que nos piden, el volumen y la cantidad. Bueno, cuando nos dicen cuánto queda, si esto me lo han dado en gramos, pues te lo expresaré en gramos. Si esto me lo han dado como concentración, por aquí lo expresaré como concentración. Si no nos dicen nada, podría ponerlo como quisiese, ¿no? Para explicar lo que queda o sobra. Bien, quitemos cositas por aquí. Y tengamos las dos líneas que les he dicho. Bien, a continuación os voy a explicar en líneas generales cuál va a ser el proceso que vamos a seguir a la hora de realizar el cálculo. Como vemos, el primer bloque que hemos puesto aquí es simplemente la información que me dan en el enunciado. Tiene que estar bien explicada y clara para que poderlas entender. Segundo, lo que haremos es lo siguiente. Esto de aquí lo transformaremos directamente en moles. Estas dos líneas nos van a decir lo mismo que lo de aquí arriba, porque es inicial y final. La única diferencia es la manera de expresarlo. Los químicos sabemos trabajar y hacer los razonamientos en moles de una manera muy sencilla que nos permite hacer muchas cosas. Entonces, en vez de tener aquí gramos, volúmenes, concentraciones, en fin, y cosas raras por aquí, pues lo que vamos a hacer es expresarlo todo en moles. Bien, vamos a empezar, y después cuando ya lo tengamos en moles, todo de aquí, y hayamos podido calcular también estas interrogantes que tenemos, pero en moles, los transformaremos a gramos, a concentraciones y, pues bueno, a esto de aquí. Vamos a verlo a continuación. Bien, lo primero es, vamos a calcular las cosas que nos han dicho en moles.
si sabemos que tenemos 35,4 gramos de aluminio, pero realmente ¿cuántos moles son esos? Bueno, empecemos con el aluminio. Sabemos que el número de moles de una sustancia es igual a la masa de esta sustancia partido por la masa molar. La masa molar del aluminio es esta, 26,982. Si donde la masa que tenemos es 35,4 inicialmente, si lo dividimos por la masa molar, pues me da este número de moles, 1,312. Estos son los moles iniciales que tenemos de aluminio. Pues luego podemos expresar la cantidad inicial de aluminio como 35,4 gramos o como 312 moles. Para nosotros, para los químicos, como he dicho, es más práctico trabajar así. Bueno, el clorhídrico. Aquí el clorhídrico sabemos que tiene este volumen, tenemos este volumen con esta concentración. Como sabemos que la concentración de una sustancia es igual al número de moles de esta sustancia que están disueltos en un volumen de la disolución, en nuestro caso sabemos que la concentración es 0,586 del clorhídrico, sabemos que el volumen de la disolución que hemos puesto, o sea, porque disolución, ¿por qué? Porque tenemos mezclado el cloruro de hidrógeno con el agua, y ese es el clorhídrico. Pues el volumen es de 721, fijaros, mililitros, pero aquí tiene que esto estar expresado en litros, por eso he puesto 0,721. Bien, si despejamos de aquí, esto por esto es el número de moles, y estos son los moles que tenemos de clorhídrico inicialmente, que correspondería a esto de aquí. Bien, pues vamos a ponerlo en nuestra tabla que hemos explicado. Esto era como los datos originales del enunciado. Hemos dicho que es bueno expresar todo el moles, pues bueno, aquí ya es la cantidad de aluminio es esta, y esta es la cantidad de clorhídrico que acabamos de calcular el moles. Bien, esto simplemente ha sido la traducción de los datos que nos daban el enunciado. Bueno, ahora viene el punto donde tenemos que calcular, porque esto no me dice en el enunciado, claro, los moles, después cuando reacciona esto con esto, ¿cuántos moles habrán aquí? ¿Cuántos moles habrán aquí? ¿Cuántos moles habrán aquí? Y aquí. Vale. Bien, vamos a juntar esto aquí. Y entonces, ahora viene uno de los puntos que son importantes en los problemas de estequiometría, que es la determinación del reactivo limitante. Imaginaos que aquí hubiese 1.000.000 de moles de aluminio y aquí 1 mol de clorhídrico. Pues está claro que se agotaría en cambio de aquí sobraría un montón. O sea, ¿cuál sería el reactivo limitante? Pues el clorhídrico, que se ha acabado. Está limitado, o sea, se ha acabado. Bien, pues es muy importante saber si hay alguna sustancia, determina cuál es el reactivo limitante, cuál es el que se va a acabar, porque a partir de él es donde es con el que vamos a realizar todos los razonamientos. Bueno, ya veremos algo diferente. Primero, ¿cómo determinamos cuál es el reactivo limitante? Simplemente lo que hay que hacer es dividir los moles que tenemos inicialmente por su coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, en el caso del aluminio sería, los moles son 1,312 dividido por el coeficiente estequiométrico, que es 1. Este es el valor. En el caso del clorhídrico sería el número de moles que tenemos dividido por 3, que es el coeficiente estequiométrico, y me da este valor. Bien, una vez hecha esta operación, el que tenga un número más pequeño será el reactivo limitante. En nuestro caso, el número más pequeño me da el clorhídrico. Luego es el clorhídrico el reactivo limitante. Y por tanto, todos los razonamientos serán a partir del clorhídrico. Antes de continuar, quisiera decir una cosa. El reactivo limitante es importante saberlo cuando tenemos situaciones de este tipo, donde no tenemos datos de los resultados finales. Puede ser que en algún problema nos digan, pues hay 4 gramos o 7 gramos de hidrógeno al final. En ese caso no es necesario utilizar el reactivo limitante, porque la cantidad de sustancia que se ha formado es la que nos va a determinar lo que se ha gastado. Ya veremos que en el problema, un caso como este será el problema 17, que también grabaré, donde podréis ver una situación de este tipo. O sea, que ahora estamos analizando una situación donde partimos de los reactivos y no tenemos ninguna información del resultado final. Aquí es clave saber el reactivo limitante. Bueno,
Como he dicho, el clorhídrico es el reactivo limitante, entonces la primera conclusión por ser el reactivo limitante significa que se agota. Luego significa que el número de moles de clorhídrico al final del proceso, al finalizar la reacción, es cero porque se ha agotado. Bueno, pues vamos a ponerlo. Ya sabemos una cosa. Bien, vamos a analizar qué le pasa al aluminio. Para saber cuál es la cantidad de aluminio que queda, tendremos que analizar cuánto ha reaccionado de aluminio. ¿Vale? Entonces, cuando sepamos lo que ha reaccionado, pues a lo que había inicialmente le restamos lo que ha reaccionado y sabremos lo que queda. Bueno, vamos a ver cómo determinamos los moles que han reaccionado. Nosotros sabemos que el clorhídrico va a reaccionar totalmente, porque el reactivo limitante, eso no queda nada aquí. Bueno, pues entonces sabemos seguro que el clorhídrico, todos estos moles de clorhídrico van a reaccionar. Por eso vamos a utilizarlo como elemento para hacer nuestro razonamiento aquí. Vale. Según la estequiometría de la reacción, cada 3 moles de clorhídrico necesitan un mol de aluminio para reaccionar. Por tanto, como en nuestro caso han reaccionado estos moles de clorhídrico, necesitaremos estos moles de aluminio. Bueno, X es lo que vamos buscando, el número de moles de aluminio que han reaccionado. Entonces, simplemente el número de moles de esto será esto por esto dividido por 3. Y el resultado es lo que aparece aquí. Esto es el número de moles de aluminio que han reaccionado. Vale, ¿cuántos quedan al final? Pues lo que queda al final será lo que había inicialmente, a ver, los moles finales, será lo que había inicialmente menos lo que ha reaccionado. Inicialmente, ¿qué hay? 1, 3, 1, 2. Menos lo que ha reaccionado, que es esto de aquí. Con lo cual, estos son los moles finales del aluminio. Los ponemos aquí. Ya tenemos los datos finales de aluminio en moles y del clorhídrico. Nos faltan cosas por aquí. Bueno, vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno es un producto, al principio no había nada. Entonces, como he dicho antes, vamos a usar el clorhídrico, que es el reactivo limitante, para hacer el razonamiento estequiométrico para determinar la cantidad de hidrógeno. Bueno, nosotros sabemos que si reaccionan 3 moles de clorhídrico, se producen 3 medios moles de hidrógeno. Si nosotros tenemos 0,4225, el número de moles de hidrógeno que se producían, por tanto, serán X. Si despejamos X de aquí, tendremos el número de moles de hidrógeno que en nuestro caso se han formado. Por tanto, esto será esto por 3 medios dividido por 3, que es el número que tenemos aquí. Estos son los moles de hidrógeno que tenemos al final. Vale, ya tenemos el hidrógeno. Ahora podríamos calcular el tricloruro de aluminio, también haciendo el mismo razonamiento usando esto. Ahora bien, como no nos lo preguntan en este enunciado, pues no voy a calcularlo, pero lo podríais calcular igual diciendo si 3 moles de clorhídrico producen un mol de tricloruro de aluminio, estos moles producían X. Bueno, vamos a poner estos datos que hemos obtenido en esa tabla general que estamos construyendo. Aquí tenemos, como hemos visto antes, los datos que nos vienen directamente de los enunciados. Esto es lo que tendremos que calcular. Estos moles iniciales ya los habíamos calculado. Ahora vamos a añadir estos finales. Y este de aquí, pues bueno, este de aquí hemos dicho que como no lo vamos a usar, pues no lo calculamos. Bien, ahora ya sabemos que inicialmente teníamos estos moles de cada una de estas sustancias, que después de la reacción tenemos estos moles, pues ahora lo único que falta es responder exactamente a lo que nos preguntaban. Una de las cosas que nos preguntaban era si se consumen todos los reactivos y cuánto queda de alguno. Bueno, la primera respuesta es evidente. El clorhídrico es el reactivo limitante, con lo cual se ha agotado totalmente. De este no queda nada. Ahora, del aluminio, ¿cuánto queda? Podríamos, como no nos dicen nada, podríamos poner aquí directamente los moles, porque nadie nos ha dicho que lo expresemos de alguna manera. Pero bueno, lo normal es que si nos dan los datos en gramos, aquí expresemos en gramos. Para ello, lo que vamos a hacer es simplemente hacer uso de la relación entre la masa y el número de moles. El número de moles de aluminio será
la masa de esta sustancia, el aluminio, partido por la masa molar. En nuestro caso, tenemos estos moles de aluminio, la masa molar de aluminio es esta, con lo cual los gramos que quedan al final son 31,601. Vamos a ponerlo en su sitio. Fijaros, al principio habían 35 gramos y ahora quedan 31. La verdad es que el aluminio se ha consumido poco. Bueno, ya hemos dicho que el clorhídrico se ha consumido totalmente. Y ahora vamos al tema del hidrógeno. Volvamos de nuevo a hablar de este tema que a vosotros crea problemas. Como he dicho, cuando se produce la reacción se desprende hidrógeno. Ese hidrógeno lo cogemos de alguna manera y lo introducimos en un recipiente de este tipo, donde el hidrógeno se encuentra a una presión determinada, que en nuestro caso es 1,2 bar, y además lo mantenemos a una temperatura determinada. Entonces lo único que hay que ver es qué volumen ocupa. Aunque parezca raro, hay muchos instrumentos de este tipo. Uno de los más clásicos se llama uviómetro, que funciona de esta manera, donde la presión es la presión atmosférica, bueno, modificada por algunas cosas, y la temperatura en ese momento del experimento, ¿no? Pero vamos, que aunque parezca esto una cosa rara, es muy normal. Es una manera normal de medir los gases. Se miden volúmenes de gases. Bueno, pues una vez dicho esto, pues es muy sencillo, porque ¿qué cosa nos relaciona los moles de los gases, que es lo que sabemos aquí, los moles de hidrógeno, y el volumen? Pues la ecuación de los gases ideales, ¿vale? Tenemos que la presión es de 1,2 bar. Nuestro recipiente está a esa presión. El volumen es lo que nos preguntan, saber cuál es el volumen de hidrógeno encerrado ahí. El número de moles que se han producido de hidrógeno son estos, los que habíamos calculado. Y esta, ¿qué es? Esta es el valor de R. Fijaros que aquí he puesto 1,2 bares. Entonces, si estoy utilizando bares, el resultado seguramente me va a dar en litros. Aquí Kelvin, pues tengo que buscar la constante de los gases ideales que esté expresado en bares. Nosotros a veces usamos atmósfera, es 0,082, pero si estos son bares, hay que poner otra, que es esta de aquí. Esto lo podéis consultar en las tablas de constantes. Entonces, dependiendo que estemos utilizando, la R es diferente, tiene un valor diferente. Bueno, pues entonces R, 0,08314, porque va en bares, más la temperatura. La temperatura multiplicado por la temperatura es 20 grados centígrados. Ahora viene, como tiene que estar expresado en Kelvin, hay que sumarle 273,15. Bien, hecho esto, despejamos el valor de V, y V me da 4,29. Bueno, pues vamos a ponerlo y ya tenemos todo lo que nos pedían en el problema. Nos hemos resuelto cuál es el volumen que ocupa el gas que se ha desprendido a la presión de 1,2 bares y la temperatura de 20 grados, y también sabemos la cantidad de aluminio en gramos que queda y sabemos que el cloruro no queda nada. Para finalizar, simplemente vamos a hacer un pequeño resumen, porque esta tabla de aquí muestra el esquema general de trabajar siempre con la estequiometría. Como he dicho, este primer bloque corresponde simplemente a expresar lo que me dicen en el enunciado y a saber qué cosas tengo que calcular. Por en rojo he puesto todo lo que hay que calcular. Segundo, lo que haremos es transformar los datos a moles, y después, con esos datos ya en moles y siguiendo la estequiometría de la reacción, seremos capaces de calcular cuáles son los moles finales que nos falten, o los datos que nos falten. Una vez que tenemos esto ya en moles, que es como sabemos trabajar los químicos, donde los razonamientos nos resultan sencillos, ya lo expresaremos en las unidades o en la forma que nos hayan pedido. Pues bueno, aquí lo hemos expresado estos moles en gramos, esto da lo mismo que da 0, y aquí nos pedían volumen de hidrógeno, pues lo hemos expresado en volumen. Y con esto acabamos.